esta mañana, Padre. Tenemos delante de tu presencia, Dios mío, para alabarte, para glorificarte, para bendecirte, para exaltarte, para levantar tu nombre en alto. Eterno Dios y Padre bueno, te damos gracias en esta mañana gloriosa donde nos permites estar unidos como iglesia para traer honra y gloria a tu santo nombre, Padre. Queremos que nos ministres, queremos que nos hables, queremos que nos instruya, queremos, Padre celestial, crecer en conocimiento, en entendimiento de tu palabra. Ilumínanos, Padre, cada día más y más, en el nombre glorioso y poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos alaban a Cristo? Primera de Pedro, si es tan amable de ir para allá, primera carta del apóstol Pedro, en su primer capítulo. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. En la semana pasada estuvimos hablando sobre el tema de la Biblia, un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar un poquito más sobre eso y vamos a estar en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Amén. ¿Lo tenemos todos? Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las gloriosas y las glorias que vendrían tras ellos. Verso 12: a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Pueden tomar su lugar en esta hora. Anoche hablábamos sobre los ángeles. Vean, muy interesante, muy bonito, aleluya, de cómo Dios, los ángeles son mensajeros del Señor. Pero hoy vamos a seguir el tema de la Biblia. Bendito sea el nombre de Dios. Uno de los versículos, el versículo 10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Los profetas de la antigüedad, ellos profetizaron, hablaron, ¿verdad? Y ellos investigaban, indagaban, querían, ¿verdad? Llegar a la conclusión de la verdad de lo que ellos estaban profetizando. Indagaban acerca de la gracia, acerca, de nuestra salvación, ¿verdad? Porque ellos no tenían eso que ahora nosotros tenemos, que es la gracia de Dios y a Jesucristo nuestro Salvador. Y dice: y escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Imagínense, ellos profetizaban en el Antiguo Testamento, profetizaban de Cristo sin saber en qué tiempo y a qué hora. Ellos nomás estaban anunciando, pero esos profetas indagaban, querían, ellos estaban interesados en conocer la verdad. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Esos profetas querían saber por qué Dios les daba esos mensajes, y ellos indagaban, ¿verdad?, esas profecías, e indagaban las demás escrituras para poder entender el propósito. Y dice el verso 12, dice: y esto se les reveló. O sea que esos mismos profetas que estaban indagando, informándose para qué tiempo y de qué hombre se estaba refiriendo,
refiriéndose de Cristo, dice, y de la salvación. Dice, a estos se les reveló que no era para ellos mismos, sino para nosotros. O sea, ellos estaban indagando si Cristo vendría en los tiempos de ellos. Ellos estaban indagando si era en el tiempo de ellos que todo eso que ellos profetizaban iba a suceder. Pero dice la Biblia que a ellos se les reveló. Dice que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Dice, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Bendito sea el nombre de Dios. Quiere decir, hermano, que a estos profetas se les anunció que no era en el tiempo de ellos, que ellos estaban profetizando, ¿verdad? Pero no era para el tiempo de ellos, sino que lo estaban ministrando para nosotros, para nuestros tiempos. Esas profecías no eran para ellos, esas profecías eran para nosotros. Diga gloria a Dios en esta hora. Y dice, las cosas que ahora os son anunciadas. Lo que hoy se anuncia era lo que ellos profetizaban que vendría. Ellos profetizaban de un Salvador. Ellos profetizaban de una gracia. Ellos profetizaban de que Dios cambiaría el corazón de piedra y pondría un corazón de carne, y que en ese corazón pondría su ley. Ellos profetizaban, pero no entendían cuándo iba a ser ese entonces. Y dice que se les fue revelado que no era para el tiempo de ellos, sino que era para nosotros. Y lo que hoy se predica, ellos lo profetizaron muchos tiempos atrás. Lo que ellos profetizaron de Cristo, hoy se cumple. Dice amén en esta hora. El Antiguo Testamento profetizó de Cristo, pero el Nuevo Testamento lo hizo manifiesto. Se reveló Jesucristo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se anunció de su venida, se profetizó de su llegada, se habló de su sufrimiento, y en el Nuevo Testamento viene el cumplimiento de esas profecías. Cristo aparece, Cristo viene y sufre y muere por los pecadores. Entonces los profetas, ellos profetizaron todo eso, pero no era para ellos, era para nuestra enseñanza, era para que a nosotros se nos anunciare el Evangelio de la gracia. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Y dice, cosa que los ángeles anhelan mirar. Imagínense, un ángel no puede ser salvo, un ángel no puede predicar, un ángel no puede venir y hacer la obra que usted hace, hermano. Un ángel es mensajero. Hay gente que dice, Señor, manda a tu ángel a que le hable a mi sobrino, a mi primo, a mi esposa, a mi esposo. Manda a tu ángel. No, a ti es que te va a mandar. A ti es que te quiere mandar el Señor. Tú ve y háblales, tú ve y predícales. Los ángeles no van a ir a hacerlo. Ellos anhelan, pero tú sí lo puedes ver. Tú sí puedes mirar, aleluya, la obra de Cristo Jesús. Dice amén en esta hora, hermanos. Amén. Entonces, ¿cuál es el tema principal de la Biblia? ¿Alguien sabe? El tema principal. Anunciar el Evangelio. El tema principal de la Biblia es Jesucristo. Se habló de Él en el Antiguo y se confirmó en el Nuevo. El tema principal de las Escrituras es Jesucristo. Aún desde la creación, cuando Dios cubrió a Adán y a Eva con pieles de animales, hermano, estaba anticipando de que para el perdón de los pecados y cubrir la maldad del hombre necesitaba haber un sacrificio de un animal, de un cordero sin mancha. Dice amén en esta hora. Y entonces dice que los vistió de pieles, y los eruditos concluyen de que era un cordero el que Dios tuvo que sacrificar para cubrir el pecado de Adán y de Eva. Entonces Jesucristo
está siendo profetizado desde la creación de la raza humana. Y en el Nuevo Testamento viene Jesucristo siendo revelado, se manifiesta a la raza humana como el Hijo de Dios. El ser humano no cree en Él, ¿verdad? Y sin embargo lo matan por no creer en Él. Pero Él ya estaba destinado de que vendría a morir por la humanidad. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo Jesús? ¿Cuántos alaban a Dios otra vez? Amén. ¿Cuántos libros tiene la Biblia, hermanos? 66 libros. ¿Cuántos tiene el Antiguo Testamento? 7. 27. ¿Y el Nuevo? Ok, ya ven, necesitan estudiar las Escrituras. ¿Ah? ¿Cuántos tiene el Antiguo? 39. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Cristo Jesús? Bueno, la cuestión es, hermano, de que la Biblia se divide en dos partes. La primera parte se llama Antiguo Testamento y la segunda parte se llama ¿cómo? Nuevo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento está lleno de profecías, de los profetas, profetas mayores, profetas menores, hombres que profetizaron, hombres que trajeron el mensaje de Dios a la humanidad. Entonces la Biblia, el tema central de la Biblia es de Jesucristo. Jesucristo es el tema principal, el tema central. Jesucristo es el principio y Jesucristo es el final de la Biblia. De Jesucristo se habla en toda la Biblia. No hay otro tema más importante que Jesucristo en las Sagradas Escrituras. Por eso Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura. O sea, hay que creer en Jesús como las Escrituras lo indican. Entonces de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo Jesús? Amén. Entonces Cristo, hermano, en el Nuevo Testamento se habla, hermano, de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Jesucristo y de la ascensión al cielo. También, hermano, ¿verdad? La Biblia concluye, ¿verdad?, con un cielo nuevo y con una tierra nueva. Se habla de las profecías en el Nuevo Testamento. Hay profecías que se van a cumplir todavía. Viene un juicio, el juicio del gran trono blanco que le llaman. Viene un cielo nuevo, tierra nueva. Jesús va a reinar por 1000 años sobre la tierra. Después de esos 1000 años viene el juicio del gran trono blanco, donde serán juzgados los vivos y los muertos que no aceptaron el evangelio de Jesucristo. Serán juzgados y serán lanzados al lago de fuego. El diablo, el falso profeta, el anticristo, todos ellos serán lanzados al lago de fuego por haber engañado a la humanidad. El Nuevo Testamento habla sobre esas profecías futuras, venideras, que aún no las hemos visto, pero que se van a llegar a cumplir. Algunas de ellas no las vamos a ver porque estaremos en gloria con nuestro Dios. Dice amén. Vamos a estar en la presencia del Señor. Pero la Biblia nos dice que sí veremos calles de oro y mar de cristal. Beberemos del árbol que está en medio del paraíso, ahí en el cielo, de aquel maná escondido. Bendito sea el nombre de Dios. Que a cada uno se le dará una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Dice amén en esta hora. ¿Cuántos van a recibir una piedrecita blanca, hermanos? Aleluya. Es importante que nosotros entendamos la Biblia. Es importante que nosotros tengamos un panorama general sobre las Escrituras. Ahora, ¿por qué Dios nos dio la Biblia? ¿Por qué Dios le dio? ¿Por qué usted tiene una Biblia? ¿Por qué usted lee la Biblia? ¿Por qué en primer lugar la fue y la compró? ¿Y por qué tiene una Biblia? ¿Por qué Dios nos dejó una Biblia? ¿Por qué no simplemente Él nos dijo que fuéramos sus hijos y no nos diera tanta tarea de leer?
¿Por qué Dios nos tuvo que dar una Biblia? ¿Sabe, hermano? El pecado nos aleja de Dios. El pecado nos distancia de la presencia de Dios. Y entonces Dios tiene que comunicarse con el ser humano. Dios tiene que mostrarle a la humanidad su voluntad. Y Dios tuvo que inspirar, dijimos la semana pasada, que hombres inspirados por Dios fueron los que escribieron las Sagradas Escrituras. Y estos hombres, siendo inspirados por Dios, escribieron las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque allí está el pensamiento, la mente, la voluntad de Dios para con la raza humana, desde el principio de la creación del planeta Tierra o del mundo y hasta el finalizar. Todo está ahí. El plan de Dios está aquí en las Escrituras. ¿Por qué Dios nos dio la Biblia? Porque el pecado nos aleja de Dios muchas veces. Y no nos podemos contactar con Dios fácilmente. Hay gente que le cuesta sentir que Dios está con él. Gente que le cuesta creer que Dios está con él. Hay gente que cree que Dios los ha abandonado. Pero Dios nos ha dejado su palabra para que a través de ella entendamos que Dios está ahí y que Dios tiene un plan y un propósito para con nosotros. Pero no podremos entenderlo si no estudiamos las Sagradas Escrituras. No podremos comprender el plan de Dios. No podremos comprender lo que Dios tiene para con nosotros. Hay gente que dice: estoy orando para ver cuál es la voluntad de Dios. Estoy esperando que Dios me llame en un ministerio. Y no sé cuál es mi ministerio. No sé cuál es mi llamado. Pero estoy esperando. No espere. No espere. Nomás ame y sirva a Dios donde sea que Dios lo ponga. Y el resultado de un llamado, déjeselo a Dios. Si Dios lo llama como profeta, si Dios lo llama como pastor, si Dios lo llama como evangelista, si Dios lo llama como maestro, déle ese resultado a Dios. Que deje usted que Dios sea el que lo llame a ese propósito. Pero usted no sirva porque no diga: no, yo soy evangelista, no, yo quiero ser maestro, no, yo quiero ser pastor, yo quiero ser evangelista, quiero ser esto. No, usted nomás sirva por amor a Dios. Usted sirva. Sirva. Y no esté esperando ahí en la banca a ver hasta qué horas. No. Y por eso es importante estudiar la Biblia, para que usted vaya entendiendo el plan de Dios para sus vidas, que usted vaya entendiendo el propósito de Dios para su persona. Es bien importante que nosotros estudiemos la Biblia, porque la cargamos. ¿Y para qué la carga si ni la lee? ¿Para qué la compró? Uno la compra para ponerla ahí encima de la chimenea en su casa, para espantar malas vibras y todo eso, los malos espíritus. La Biblia no. Si usted pone la Biblia así en algún lugar, ¿verdad? Y dice: allí, ¿para qué? Y la pone en el Salmo 91 ahí, ¿para qué? Para que de esa manera tenga más efectividad. No va a funcionar nada. Lo único que se va a llenar de polvo la Biblia. No va a tener resultado. Lo único que podrá tener resultado es cuando usted la lea y usted declare esa palabra por fe. Aleluya. Y que usted la crea y diga: yo creo en esta palabra y la declaro sobre mi hogar. Y usted aplique esta palabra en su vida. Es el único resultado. La Biblia, hermano, es las instrucciones de Dios para nosotros los seres humanos. Es la mente de Dios para nosotros. Entonces necesitamos leer las Escrituras. ¿Cuántos la leen de perdida todas las noches o todos los días un rato? Yo todas las noches, hermano. Yo leo la Biblia, aunque sea un capítulo, 2 capítulos, lo que sea, pero lo leo y estoy allí. Y a veces, hermano, no tengo sueño y me quedo leyendo la Biblia y estoy estudiando y leyéndola, y me atrae algo y me empiezo a investigar y a leer aquí y allá, a indagar. Pero eso tiene que ser de a diario.
Perdón. Gracias. Tiene que ser de a diario que estudiemos nosotros las Sagradas Escrituras. Tiene que ser una santa rutina. Y como les decía la semana pasada, hoy la tienen facilita hasta en su teléfono. Váyase y cuando está en la cita del doctor o en el DMV o parqueado en algún lugar, allí abra la Biblia y lea la Biblia, estudie. En sus teléfonos hoy en día, hermano, usted puede bajar diccionarios en inglés, en español, de todo. Yo tengo una biblioteca ya, ¿no? Caminando ahí en mi celular. ¿Por qué? Porque me gusta informarme, no me gusta solamente leer la Biblia. Me gusta, si no entiendo una Biblia, me voy al diccionario, una palabra, me voy al diccionario. ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Y qué es lo que quiere decir este predicador cuando lo está diciendo? Entonces voy y me informo. Es importante que el creyente sea un estudiante de las Sagradas Escrituras. Dios te dio la Biblia para que puedas entender la voluntad de Dios y su propósito para con su vida. Y aún así, teniendo la Biblia, no entiende la voluntad de Dios. Aún teniendo la Biblia no compre. ¿Y para qué? ¿Y qué estoy haciendo aquí? ¿Y para qué Dios me llamaría? Lea la Biblia y va a ver. Todos tenemos un llamado. Llamado a la salvación, llamado a vivir en la gracia y llamado a anunciar la buena nueva de la salvación. Amén. Conozca el propósito de Dios. Conozca la voluntad de Dios para con su vida. Estudie las Escrituras. Dice amén en esta hora, hermanos. Amén. Y Dios quiere que entienda su voluntad y su propósito en la área espiritual y aún en lo natural, en el mundo natural donde tú vives. En tu negocio, en tu vida cotidiana, en tu matrimonio, como padre, como esposo, como hijo, como siervo, como sierva, como trabajador, como dueño de empresa. Él quiere que tú sepas su voluntad, que tú entiendas qué es lo que tú tienes que hacer en la voluntad de Dios. ¿Cuántos entienden que si usted abre un negocio, cuántos creen que siendo cristiano usted pudiera abrir una cantina como negocio? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Pues no, eso no es de Dios. Y eso no lo leyó en la Biblia. Pero usted entiende que eso no está bien. Es estar matando a otras personas con el alcoholismo. ¿Verdad? Imagínese cuánto no más si leyera las Escrituras, cuánta voluntad, cuántas promesas, cuántas bendiciones de parte de Dios usted no entendiera si usted se pusiera a escudriñar la sagrada palabra de Dios. Por eso es importante. Mire, hermano, da tristeza que hoy los cristianos ni la Biblia quieren cargar. Y hoy hay una fiebre de Biblias en las librerías, hermano. Deme la Biblia más chiquita que tenga. Ya parecen llaveros, aquí los quieren cargar. Y ahí están en la iglesia. Y por último dice, ¿y por qué me estoy quedando ciego? Tú mismo estás forzando tu vista. Entonces, hay gente que ni quieren cargar Biblia y cargan una Biblia chiquita porque dicen, si me la miran, mamá, me dice aleluya. Me dicen que soy cristiano. Y me da pena, me da vergüenza, no quiero decir que soy hijo de Dios. No, siéntete orgulloso de ser hijo de Dios y carga la Biblia sin pena, sin temor. Dice amén en esta hora. Cada cristiano debe de tener su Biblia, pero no solamente de lujo, ni guardada, ni tostándose en la ventanilla del carro, sino que usted la use, la lea. Lea la Biblia, hermanos. Estúdiela. Cada creyente. En los matrimonios, no una Biblia, dos Biblias, una para cada quien. Uno para ella y una para él. Dice, no, tú llévala y ahí me compartes de la tuya. Cada quien tiene que ser responsable de su Biblia. Dice a ver en esta hora. Amén.
Segunda de Timoteo, capítulo 3. Verso 14, fíjese lo que dice segunda de Timoteo 3:14, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Imagínese, hermano. Fíjese, pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos ya llegaron aprendidos al Evangelio? O enseñados. Todos ya veníamos enseñados. Veníamos enseñados en unas cosas, en otras. Todos teníamos algún tipo de conocimiento, pero no enseñados en la palabra. Veníamos enseñados de cómo el mundo nos enseñó, y por eso que nos conducíamos mundanamente. ¿Sí o no, hermanos? Hablábamos mundanamente, actuábamos mundanamente. Pero cuando venimos al Evangelio, entonces aprendemos la vida cristiana, aprendemos cómo debemos conducirnos como hijos de Dios, aprendemos cómo debemos actuar como hijos de Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos saben cómo deben actuar como hijos de Dios? ¿Sabe usted? Mi hermano, es triste saber de que hay tanta gente que sabe que no debe de estar guardando odio y son cristianos. Y dicen: no, oye, que yo traigo este coraje, este odio. Pero la Biblia te ha enseñado que no guardes odio, que no guardes rencor. Entonces la Biblia no solamente para que la conozcas, sino para que la apliques, para que también la pongas por obra. Sabes que no debe estar guardando rencor, amargura, resentimiento y todas esas cosas. Sin embargo, mucha gente cristiana que le canta a Dios está, hermano, guardando rencor, enojo, odio, ira, contienda y tantas cosas. Entonces es importante, como dice aquí, pero persiste tú en lo que has aprendido. Hay cosas que te va a quitar, que te va a querer quitar de lo que has aprendido. Si has aprendido del amor, el enemigo te va a decir: no ames. No ames. Mira lo que te hicieron. Aborrécelos, ódialos, peléate con ellos, enemístate. Pero dice la Biblia: tú persiste en lo que has aprendido, porque la Biblia no solamente es para aprender, sino para poner por obra lo aprendido. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Dice: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, dice, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Cuántos han aprendido la Biblia desde pequeños, hermano? Amén. Muchos desde niños, hermano. Los llevaban a la iglesia. A mí mi madre me mandaba de pequeño. No iba mi madre, pero me mandaba todos los domingos. Pasaba la ven de la iglesia a recoger un montón de niños que recogía y los llevaban a la escuela dominical. Ella no iba, pero desde pequeño se nos fue instruyendo en la palabra del Señor. Y dice aquí: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Qué le pueden hacer la sagrada palabra, hermano? Aleluya. Sabios, para que ya no seamos necios, para que ya no seamos ignorantes, para que ya no estemos aferrados a algo que no es correcto. Dice que la Biblia nos puede dar sabiduría. ¿Cuántos quieren tener sabiduría de Dios? Amén. Ahí está la gente: Señor, dame sabiduría, dame sabiduría. Y el Señor dice: pues lee la Biblia. Señor, dame sabiduría. Y nunca lee la Biblia. Y luego se frustra y dice: ¿por qué no soy sabio? ¿Por qué no lee la Biblia? Si la Biblia dice que por medio de ella, hermano, puedes alcanzar la sabiduría para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura en esta Biblia es inspirada por Dios. Dice: útil para enseñar, para redarguir y para corregir
y para instruir en justicia. Imagínense, ¿no? Para enseñar. Es útil para que usted enseñe. Con esta Biblia usted puede enseñar a la gente. Con esta Biblia usted puede encaminar a la gente a Cristo. Con esta Biblia usted puede anunciar las buenas nuevas de salvación. Pero también dice enseñar, y dice también para redarguir. Para redarguir. Para redarguir a alguien de pecado. La Biblia es útil para redarguir. Si el hermanito anda tomando, la Biblia es útil para decirle, hermano, mira, la Biblia dice que no andes de bolo. La Biblia dice que no andes tomando. Entonces, si el hermanito anda en malos pasos, la Biblia sirve para redarguir. Y dice también que sirve para corregir. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Dice, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Cuál es el fin del propósito de la Biblia, hermano? ¿O el propósito final de la Biblia? Que el hombre de Dios sea perfecto. La Biblia quiere perfeccionarte. La palabra de Dios quiere llevarte a otros niveles. Hay gente, hermano, que usted mira que no prospera. Hay gente que usted mira, hermano, que son los mismos. No quieren superarse. Su conducta es la misma. Su vocabulario es la misma. Su manera de pensar es la misma. No los mira que vayan madurando, no mira que vaya creciendo. Y la Biblia, hermano, tiene un fin y un propósito de hacer al hombre de Dios que se vaya perfeccionando, que tú vayas mejorando. La Biblia te ayuda para que tú vayas superándote como individuo, como hijo de Dios, como cristiano. La Biblia no es solamente para leer y que te dé sueño y que te aburras. No, la Biblia te puede ayudar para que seas una mejor persona, un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor hijo de Dios, un mejor ciudadano del reino. Porque, hermano, hay gente que todavía tiene sus mañas, hermano. Le gusta robar. Aquí no, ¿verdad? Hay gente que tiene mañas. Aquí en la casa de Dios, hermano, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Y ahí en la casa otras palabras, otras lenguas, otros vocabularios sucios, hermano. Hay gente que son muy sucios. Hay gente que son muy dados a lo malo. Y la Biblia tiene el propósito de cambiar al hombre de Dios. Por eso es que usted mira que a gente le cuesta, porque en primer lugar no buscan de Dios y no se someten a Dios y no estudian la palabra de Dios. Tú quieres mejorar tu vida sin estudiar las Sagradas Escrituras, sin meterte en la palabra de Dios. No vas a lograr, no lo vas a lograr, no lo vas a obtener si no te metes con la Biblia. Podrás gozarte en un culto y decir, ay, me tocó el Señor, me ministró, me liberó. Y por la próxima semana, de repente te miremos igual. ¿Por qué? Porque no hay crecimiento espiritual, hay emocionalismo, y tú necesitas tomar decisiones firmes de disciplinar tu vida y estudiar la palabra del Señor. Estudiar. A la mayoría de nosotros tal vez no nos gustó estudiar, ¿verdad, hermanos? Amén. Híjole, la escuela. Muchos de ustedes tal vez ni terminaron la escuela. No, yo prefiero trabajar, dije. Vámonos a trabajar, a ganar mi yuyo. Vámonos. Y se olvidó de los estudios. Y viene el Evangelio y dice, a leer lo que no me gusta. Y hermano, déjeme le digo que al cristiano debe interesarle el estudio de la palabra, así no nos guste.
así no nos guste leer la Biblia, tenemos que empezar a disciplinarnos, a leer la Biblia constante y continuamente, para poder alcanzar sabiduría, para poder alcanzar entendimiento de Dios en nuestras vidas, para poder llegar a ser sabios. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo Jesús? Porque el hombre de Dios, hermano, tiene que ir mejorando. La mujer de Dios tiene que ir mejorando. Algunas hermanas salieron del mercado, usted no, gracias a Dios. Y cuando digo del mercado, es que les gusta el chisme, son peleoneras, les gusta meterse en la vida de los demás, hermano, con noveleras hasta decir ya no. Dicen amén, hermanas. Y de ahí salían, ay, yo soy de esos vulgares. Y hasta en su forma de ser, bien descuidadas. Pero eso era antes. Ahora es hija de Dios. Ahora es princesa dentro del reino del Señor Jesús. Ahora usted tiene que cambiar. Ahora usted es príncipe dentro del reino de Dios. Ahora usted tiene que cambiar su conducta, cambiar su manera de ser. Pero ¿cómo lo vamos a lograr si no queremos meternos en la palabra de Dios? No queremos estudiar las Sagradas Escrituras, las que nos enseñan que debemos ir cambiando esas cosas. Hermano, cuando yo he leído la palabra, hermano, una sola palabra, una frase, una palabra o una frase, me impacta de tal manera que digo, wow, me pongo a orar ahí mismo, Señor, ayúdame. Yo quiero ser así. Y yo quiero me pongo a orar. En una palabra, una estrofa, o lo que sea, algo pequeño, me impacta de tal manera, me pongo a orar y chillo delante de Dios. La palabra tiene que desear, provocar cambios en ti. Y que tú llegues a desear esos cambios en tu persona. Eso es lo que la Biblia tiene que provocar en tu persona. Que desees cambiar. Que desees realmente hacer la diferencia. ¿Qué debemos hacer con la Biblia ya que la tenemos? Hemos dicho estudiar. Pero no solamente estudiarla, o leerla. Tenemos que ser reverentes a ella. Gente que está comiendo frijoles y leyendo la Biblia. No, agarre su tiempecito aparte. Hello. Y manchando la Biblia ahí de frijoles y a saber de qué. No, agarre la Biblia en un tiempecito aparte, mire, allí. Y usted ínquese allí en un lugarcito en su casa y ore una media hora. Hable con Dios. Porque la Biblia hay que estudiarla en el Espíritu. Dice amén en esta hora. No en el espíritu de glotonería, sino en el Espíritu de Dios. Y póngase allí de rodillas. Ore por media hora. Y dile, Señor, háblame a través de tu palabra. Si usted quiere hacer el Señor donde caiga, voy a leer. Usted le puede hacer así. Pero no es muy recomendable porque de repente no le gusta lo que está leyendo. Así hay muchos que le hacen así. Entonces mejor usted disciplínese. Después de que ya oró media hora, usted agarra la Biblia y dice, ¿por dónde voy a empezar? Voy a empezar por el Evangelio de Mateo. Y empieza a leer. Llévese un cuaderno, un lápiz y vaya anotando palabras claves, mensajitos que Dios le va dando. Y póngase a estudiar. Sea un alumno, sea reverente ante el estudio de la palabra de Dios. Hay gente que hasta en el sanitario están ahí con la Biblia. No, hermano. Usted sea reverente. Dice amén en esta hora. Sea reverente a las cosas de Dios. No es un periódico, es la santa palabra de Dios. Usted quiere que cambios surjan en su vida. Usted humíllese primero, vaya de rodillas, dígale, Señor, quiero estudiar tu palabra, háblame, ministrame, y póngase a leer la Biblia
y va a ver que ese momento va a ser un momento lleno de bendición, lleno del Espíritu Santo y hasta de revelación de la palabra de Dios para su vida. Hambre, apetito se le va a abrir por estudiar más la sagrada palabra. Pero sea reverente, ya que tiene Biblia. Léala, estúdiela, pero sea reverente. Cuando se está leyendo aquí en público la Biblia, usted mantén. Por eso es que cuando ya llega, ya empezó el culto y usted va llegando tarde, a veces lo detienen ahí en la puerta, ¿verdad, hermano? Pero no es para que se quede a socializar ahí, sino para que se ponga quietecito a escuchar lo que la palabra de Dios está diciendo en ese momento. Hay que ser reverentes ante la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice amén en esta hora. Dice amén otra vez. Dice amén de verdad. Amén. Debemos estudiar la palabra con diligencia. Hechos capítulo 17. Vaya conmigo. Hechos 17. Alabado sea el Señor. Hechos 17, versículo 10. Dice aquí: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Cómo recibieron la palabra? Amén. Y dice aquí: y escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, ellos, hermanos, no se conformaron con lo que Pablo y Silas le dijeron. Ellos, hermanos, fueron y escudriñaron la palabra. ¿Cada cuánto? ¿Cada domingo? No, todos los días. Dice, cada día las escrituras. Escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Imagínense, hermano, cuando se pusieron a estudiar la palabra, esa gente dice, así que creyeron muchos de ellos. ¿Por qué creyeron? Porque estudiaron la palabra y empezaron a creer. La palabra, cuando tú la estudias, te aumenta la fe. Y eso es una batalla tremenda, hermano, porque hay mucha gente aquí en el evangelio, hermano, que batalla mucho con la duda y con la incredulidad. Están dudando, dudan. Pero dice aquí que muchos creyeron, pero creyeron porque cada día se ponían a leer la Biblia y empezaron a creer en lo que Pablo y Silas les estaban enseñando. Empezaron a adquirir fe, a confiar, a creer de que Dios era poderoso para ayudarlos, y empezaron a creer. Dice, así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de ¿qué? O sea que eran era gente fina, de dinero, de distinción. Y dice aquí, mire, hermanita, la que está a su lado, dígale, ahí te hablan, mujer de distinción. Y fíjense bien, aquí dice, y muchos creyeron, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. O sea, pero a los hombres no le dicen que eran de distinción. Pero no pocos hombres, eran muchos hombres también. Pero muchas mujeres griegas, ¿verdad?, de distinción, y no pocos hombres. Quiere decir que tanto los hombres como las mujeres empezaron a escudriñar la palabra de Dios. Algo, hermano, que la iglesia cristiana tiene, hermanos, que no le gusta estudiar la Biblia. Es triste verlo. Usted va a mirar a las iglesias llenas de gente que va al culto, pero no les gusta estudiar la palabra de Dios. Y si queremos realmente tener crecimiento espiritual como individuos, tenemos que someternos a un estudio riguroso, personal, de la palabra de Dios en nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Disciplinarnos. ¿Cuántos tienen disciplina? Todos. Todos tienen disciplina. Porque llega temprano a su trabajo, ¿verdad que sí?
Se disciplinó. No puedo llegar. Uno hasta media hora antes llegan. Aquí estoy, jefe. Media hora antes. ¿Para qué soy bueno? Se disciplina. Te tiene disciplina. Pero en lo que no se ha disciplinado es en lo espiritual. No se ha disciplinado en el estudio, hermano, que lo puede hacer sabio como hombre y mujer de Dios. Se disciplina para otras cosas. Quiero hablar English, dicen las hermanas, y se van a la escuela 2, 3 horas, 4 horas hablando inglés ahí. Y se disciplinan para lo material, para lo terrenal, para lo humano. Pero la gente no se quiere disciplinar para lo espiritual. Y Dios necesita gente que se discipline en la área espiritual y que estudie la palabra del Señor Jesús para que llegues a ser sabio y puedas llegar a ser esa persona, ese hombre, esa mujer que Dios quiere que tú seas. Dios necesita que tú realmente, hermano, hagas cambios para bien en tu vida espiritual. Una vida llena de disciplina, una vida llena, ¿verdad?, de estudio de la palabra del Señor. Ahora, debemos estudiarla, y debemos estar atentos a la palabra. Debemos creer la palabra, porque hay gente que duda y me dice, pero no, hombre, las que le escribieron. Usted tiene que creer. Esto es por fe. Dice la Biblia que por fe creemos que fue constituido el universo. Por fe. ¿Usted vio cuando Dios hizo el planeta Tierra? ¿Qué dicen los evolucionistas? Que fue por una cuestión cósmica, una explosión cósmica, y todas las partículas y las células y los gases y los químicos se juntaron y creó la vida, ¿verdad? Y nació la vida y existió la vida y todo eso. Y no es así. Nosotros por fe no creemos en eso. Nosotros por fe creemos que Dios hizo el universo. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Que Él hizo todo. No estuvimos ahí, no lo vimos cuando lo hizo, pero lo creemos. ¿O cuántos creen que vienen del mono? No, nadie viene del mono. Venimos de Dios. Lucas capítulo 11. Verso 27 dice: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Lucas 11, 27. Imagínense, una mujer, hermano, se levantó ahí y le dijo a Jesús: bienaventurados el vientre que te trajo y los senos que mamaste, como dándole gloria a María, pues. Dice: bienaventurada María. Pero Jesús dijo: no. Con toda la alabanza a Dios. Antes bienaventurados los que oyeron la palabra de Dios y la guardaron. Y la guardan. Quiere decir, hermano, que usted es bienaventurado al escuchar la palabra de Dios, y no solamente escucharla, sino también guardarla, ponerla por obra. Bendito sea el nombre de Jesús. Ponga por obra la palabra de Dios y va a ser una persona bienaventurada, bendecida de parte de Dios. Aleluya. Ahora, ya con todos los números de los libros de la Biblia, ¿cuántos son en el antiguo, pues? Amén. 39. ¿Y en el nuevo? 27. Ahora sí le atinaron. 39 en el antiguo. Amén. Ahora, pero la Biblia está dividida en varias partes.
no solamente en dos partes, que son las dos principales, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero hay una sección que se llama el Pentateuco, o la ley de Moisés, se llama la ley mosaica. ¿Quién sabe cuáles son esos libros? A ver, el hermano levantó la mano, póngase sobre sus pies y dígalo con voz fuerte, tronante y resonante. Es el libro de Génesis, Éxodo, Número, Levíticos y Deuteronomios. Gracias. El Pentateuco, los 5 primeros libros. Amén. El Pentateuco está dividido, hermano. Esos 5 libros se llaman los libros de la ley. Cuando usted lee, hermano, que lo que está escrito en la ley, y que en la ley de Moisés dice, cuando los fariseos están hablando de la ley, y que lo que la ley de Moisés dice, y está escrito en la ley, que el que es encontrado en el mero acto de adulterio sea puesto a muerte, está hablando de los primeros 5 libros de las Escrituras. Amén. Ese es el libro de la ley. Aunque a toda la Biblia le llaman el libro de la ley, o al Antiguo Testamento también le llamaban el libro de la ley, pero a eso se está refiriendo, a esos primeros 5 libros, porque allí fue donde se dio la ley, se dieron los decretos, los estatutos, los mandatos, las ordenanzas, los mandamientos. Ahí se dio todo. Los primeros 5 libros de la Biblia, ¿quién lo puede decir de memoria? A ver, alguien, en orden. A ver, hermana Nali. Génesis, Levítico, Número, Amén. Génesis, Silencio todo. Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ya lo corrigió. Gloria a Dios. Gracias, hermana. ¿Ya ven qué sencillo es? Esos son los primeros 5 libros de la Biblia que se le llaman la ley. Ahora, después de eso hay 12 libros. 12 libros más, aunque hay más, ¿verdad? Pero los siguientes 12 libros se le llaman los 12 libros históricos. De historia. Historia de Israel. Historia de la iglesia de Israel, o del pueblo de Israel. Historias. Libros históricos se les llama. Y eso es Josué, Jueces, Ruth, Primera, Segunda de Samuel, Primera, Segunda de Reyes, Primera, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. No, si me salieron figurudos hoy. Son los 12 libros históricos. Y después de eso vienen los 5 libros poéticos, de la poesía. ¿Cuántos poetas hay aquí? Job, Salmo, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de Cantares. 5 libros poéticos de poesía. Pero es que son bien bonitos. Hay gente que le gusta nomás leer el libro de Salmos, y bien poetas. En Proverbios, Cantar de los Cantares, se lo recita a la esposa cada rato. Pura poesía. Ahora, en el Antiguo Testamento había profetas que se le llamaban los profetas mayores y los profetas menores. ¿Alguien sabe por qué se les llamaba mayores y menores? Sí, mayores. ¿Por qué se le llamaban mayores o menores? Que fueron los primeros profetas Que fueron los primeros profetas que existieron. No exactamente, hermano, pero por ahí va la cosa. Gracias, Cristo. ¿Sabe por qué? Porque ellos trajeron profecías que traían un significado profético de Jesucristo, y eran que tuvieron más tiempo prolongado en el ministerio profético.
Y eran los profetas mayores como Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Esos son los 5 libros de los profetas mayores. Entonces está Isaías, Jeremías. Lamentaciones. ¿Quién escribió Lamentaciones? Jeremías. Gracias. Y luego viene Ezequiel y Daniel. 4 profetas mayores. 4 profetas mayores. Ahora los menores, los profetas menores eran los que escribieron puros libritos. Usted sabe que antes de Mateo hay un montón de libritos ahí que con nombres raros. Esos son los profetas menores, que vienen siendo Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, profetas menores. Y usted mira, Jonás, profeta menor. Malaquías, profeta menor. O sea que sus profecías no fueron muchas, las profecías de ellos, pues. Fueron poquitas. Los de Isaías, los de Ezequiel, los de Jeremías, los de Daniel, fueron profecías extendidas en un periodo de tiempo largo. Jeremías, ¿cuántos años estuvo profetizando? ¿Alguien sabe? Jeremías, ¿cuántos años profetizó? 40 años, imagínense. ¿Y sabe cuánto se ganó? Uno. Un discípulo en 40 años que aguante de siervo. Por eso usted en sus células aguante la prueba. Gócese porque tiene de perdida 5, 6, 7. Jeremías por 40 años, hermano, predicaba y predicaba y nadie le hacía caso. Y por último uno. Y no era ni judío, gentil. Fue el que le hizo caso. Porque el pueblo de Israel endureció su corazón por completo hacia Jeremías. ¿Cuántos alaban a Dios? Y ahí terminaron los 39 libros del Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento, ¿cuánto dijimos que había? 27, aleluya. 27 libros. Alguien que me diga cuáles son los 4 evangelios. El evangelio según Mateo, el evangelio según Marcos, el evangelio según Lucas y el evangelio según Juan. ¿Verdad? Esos son los 4 evangelios. Se les llaman los 4 evangelios porque ahí están relatando la vida de nuestro Señor Jesucristo y cuando inició el evangelio por medio de nuestro Señor Jesucristo, y ellos narran ahí toda esa historia. Entonces y luego hay un libro histórico. Ese se llama el libro de historia. ¿Cuál es ese libro? A ver, el libro de los Hechos. ¿Quién paga los tacos? Alguien va a pagar los tacos. Mire, hermano, es el libro de historia, es el libro de los Hechos. ¿Historia de qué? ¿De qué historia habla el libro de los Hechos? La historia de los apóstoles, el desarrollo de la iglesia primitiva, cómo los apóstoles empezaron esa es la historia de la iglesia ahí, de la iglesia primitiva, cómo se empezó a desarrollar el libro de los Hechos. Amén, hermanos. Amén. ¿Y cuántas cartas escribió Pablo? ¿Alguien sabe cuántas cartas escribió Pablo? ¿Quién dijo amén? A ver, ¿cuántas? Son 13 cartas. 14, para ser más exacto. Fíjese aquí.
Vamos a ver. Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos. Amén. Y luego hay 7 epístolas generales, que son Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1 y 2 y 3 de Juan, Judas, y este Judas no es Iscariote. Y el último, ¿cuál es? Apocalipsis, el libro profético. Es importante estudiar las Sagradas Escrituras, hermano. Hay mucho que aprender, hay mucho que podemos informarnos, ¿verdad? Pero como hijos de Dios necesitamos ir comprendiendo y entendiendo que Dios tiene un plan maestro a través de esta Biblia para educarnos, enseñarnos y que nosotros podamos crecer a través de la palabra de Dios. Amén. 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 Gloria al Señor Jesús. Con esto, hermano, yo les digo a ustedes, es importante que estudien. Y aún a los que no están inscritos en la Escuela de Líderes Pescadores de Hombres, los insto a que vengan y se inscriban para que aprendan. Para que aprendan. Hay unos que no terminaron el primer bimestre, necesitan regresar. Unos que faltaron el segundo bimestre, nunca vinieron al segundo bimestre y necesitan venir a tomar el tercero y el cuarto bimestre. Entonces, si usted no vino en uno de los bimestres, es necesario que usted se reporte en la escuela. Si usted no se ha inscrito, inscríbase, prepárese, capacítese. Queremos educar, queremos, ¿verdad?, aprender de la palabra de Dios juntos. Amén. Con el día de anoche hablamos sobre los ángeles. Probablemente la próxima semana no hablemos, pero hasta la próxima domingo volvamos a hablar y queremos traer un tema, ¿verdad?, sobre los seres angelicales. Y queremos ir desglosando la función de cada uno de ellos, ¿verdad?, y explicando, ¿verdad?, cómo ellos vienen y ministran, cómo ellos vienen y hacen la obra del Señor como mensajeros aquí en la tierra. Dice amén en esta hora, iglesia. Amén, bendito sea el nombre de Jesús. Hoy vamos a terminar en este momento. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a, aleluya.